Esta presentación relativa al derecho humano al agua potable y al saneamiento en la nueva Constitución la realizo dentro del ciclo de charlas del CRIAM como abogada e investigadora del clúster Agua y Sociedad del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Tal como lo señala el título, la primera pregunta es: ¿qué es una constitución? Y en ese sentido, una constitución equivale a un tablero de ajedrez, ya que es la norma fundamental que va a señalar las tareas, las instituciones, los derechos y las libertades que vamos a entregar a los ciudadanos. En ese sentido, la Constitución distribuye poder. Y la Constitución que tenemos en la actualidad es la del año 1980, pero se ha producido todo un debate en relación a la creación de un nuevo texto constitucional. Y ese nuevo texto constitucional se inicia con el Acuerdo por la Paz de noviembre del año 2019. Entonces, como veníamos señalando, van a existir dos plebiscitos. El primero, el plebiscito de entrada, es un acto, va a ser un voto voluntario, va a tener por objeto consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una nueva constitución, y este plebiscito se va a realizar el día 25 de octubre. Respecto de las opciones a manifestar en el plebiscito es: ¿quiere usted una nueva constitución? En cuyo caso va a haber una pregunta que va a tener dos alternativas: apruebo o rechazo. El apruebo significa iniciar el proceso constituyente, dar por iniciado el proceso de redacción de un nuevo texto constitucional, y el rechazo significa mantener vigente la actual constitución. Luego va a haber una segunda cédula, y en esa segunda cédula la pregunta es: en caso de aprobarse ese cambio, ¿cuál debiera ser el órgano que va a redactar la nueva constitución? La primera de ellas, existen también dos opciones: una convención mixta constitucional y una convención constitucional. La convención mixta constitucional está en partes iguales por ciudadanos elegidos por el voto popular y por parlamentarios. En cambio, la convención constitucional es una convención 100% ciudadana, que es lo que equivale o lo que se ha hablado en términos generales de una asamblea constituyente. Entonces, convención mixta constitucional y convención constitucional, y en este último caso, la convención constitucional es una convención que va a estar integrada de manera paritaria, esto es, la mitad por hombres y la mitad por mujeres. Viene el segundo tema a tratar en esta charla. Por un lado, el proceso constituyente con esta votación muy relevante del día 25 de octubre, y ahora vamos a hablar del agua. El agua como un elemento vital para la sobrevivencia humana, el agua como un elemento que también tiene una connotación económica cuando la denominamos recurso y que es muy demandado para la agricultura y la minería, pero el agua también tiene usos no extractivos. El agua es un bien cultural, el agua tiene una relevancia ancestral para los pueblos originarios, y evidentemente el agua es hoy un bien escaso, es un elemento escaso. Ahora bien, existen dos maneras de entender esa escasez. Por un lado, podríamos señalar que se debe a causas asociadas, por ejemplo, al cambio climático o a la desertificación, pero también es muy importante señalar que la escasez de agua muchas veces se debe a elementos que tienen o dicen relación con la gobernanza del agua, o sea, con el acceso y el control del recurso. Específicamente del agua como un derecho humano. El agua como un derecho humano se trata por primera vez en un documento escrito el año 2003 en la Observación General número 15, que es una observación general al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en esa observación general, que no tiene una fuerza vinculante, sino que es un elemento de guía para el actuar de los países signatarios de este acuerdo, se señala que existe un derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Qué significa esto? Si hablamos de agua suficiente, es agua en cantidad suficiente. Salubre tiene que ver con la condición del agua. Aceptable también tiene que ver con ciertos parámetros. El agua como derecho humano, entonces, fue originalmente consagrada el año 2000.
incorporó oficialmente en la resolución 64-292 del año 2010, del 28 de julio del año 2010, en que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el Estado chileno votó favorablemente esta declaración y señala el derecho humano al agua y al saneamiento, reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Esto es relevante ya que por primera vez en un documento internacional se declara como un derecho humano y tiene, si lo vemos bien, dos contenidos. Por un lado, el contenido al agua potable como derecho humano es el agua utilizada para fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. Y el agua también, cuando hablamos de un agua salubre, es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con los parámetros que establece la ley o la Organización Mundial de la Salud. Chile tiene una norma de calidad de agua potable, ¿cierto? Es la norma chilena 409 y en ella se establece que el agua debe cumplir con requisitos bacteriológicos de desinfección físico, químicos y radiactivos de la norma. Y en ese caso se considera que es apta para el consumo humano y debe haber condiciones mínimas que son las que establecen esta norma chilena. Por otro lado, el saneamiento también es parte de este derecho humano. Y se señala como el saneamiento básico aquella tecnología que permite eliminar higiénicamente las excretas y las aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en sus proximidades. Existen evidentemente distintas opciones en materia de saneamiento y también esto incluye la privacidad y la seguridad en el uso de los servicios. La cobertura va desde la conexión a alcantarillas públicas a sistemas sépticos o letrinas, en último caso. Es importante hablar del modo como es posible cumplir con este protocolo. Y este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido un protocolo facultativo que establece a su vez varias medidas que los estados pueden adoptar para dar cumplimiento al derecho humano al agua y al saneamiento. En primer término, se debe cuantificar el derecho humano al agua y la obligación de los estados de garantizarlo. ¿Y cómo es esta idea de cuantificar? Se debe introducir una escala en que se señale la cantidad de agua por persona por día y que define los derechos garantizados por el Estado. Así se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud que por cada persona debe haber disponibilidad de 50 a 100 litros. Y esa, en principio, por lo menos en la regulación que hace el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es que esa cantidad de agua de 50 a 100 litros por persona por día debe ser gratuita y debe estar garantizado. Y luego también existe una idea o una petición de sancionar el derroche. Por eso debe haber una justiciabilidad progresiva de aquellos casos en que las personas individualmente consideradas usen más de 250 litros por persona por día. Un tercer punto que se propone en este protocolo facultativo es fortalecer a las comunidades locales, porque se señala que las comunidades locales son las que realmente tienen el conocimiento de cuál es el mejor servicio hídrico y cuál es la mejor manera de llegar a la población. En cuarto lugar, se habla del reconocimiento de la gestión comunitaria de esos servicios hídricos. En ese sentido, estaría, por ejemplo, el agua potable rural bajo las formas de las cooperativas o la organización necesaria de los usuarios de agua. En quinto término también se habla que es necesario cuantificar las pérdidas que se produzcan en la red y esa pérdida debe ser como máximo de un 20% para permitir usar adecuadamente. En sexto término, se dice explícitamente que no se fomenta o que no se ve con buenos ojos lo que se denomina el water grabbing,
que es la idea de usar mucha cantidad de agua para procesos industriales, o el fracking y las represas como una práctica desalentar y sujeta a estudios de impacto ambiental. Esto es muy importante porque sabemos que en estas materias nuestro país ha utilizado intensamente algunas de estas medidas, como las represas, por ejemplo, y en algunos países todavía son consideradas, eh, digamos, creación o formulación de energía sin mayor impacto. Yo creo que eso es algo que debemos examinar. Y en séptimo lugar, se establece también en este protocolo que se debe definir una política de precios que respete el derecho de las personas a un mínimo vital de agua establecido a pesar de la persona no tener los recursos económicos para financiar. Esto realmente es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que el modelo actual de nuestra Constitución no va por este camino, no consagra el respeto al derecho humano al agua en el sentido de asegurar una cantidad de litros por persona por día de manera gratuita. También me quería referir brevemente a los grandes parámetros internacionales en la materia. Uno es el concepto de seguridad hídrica, y es importante el concepto de seguridad hídrica porque es el concepto que nuestro proyecto, el CRIAM, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, ha establecido como el paraguas general que va a guiar nuestra investigación en estos 5 nuevos años, digamos. ¿Y por qué es importante el parámetro de la seguridad hídrica? Porque el concepto articula distintos desafíos en materia de recursos hídricos. Por un lado, el tener agua suficiente para el bienestar humano, pero también tiene desafíos que son ecosistémicos, tiene desafíos que dicen relación con el cambio climático y con algunas, digamos, problemas que se producen debido al cambio climático, y también el agua que dice relación con las actividades económicas y con el desarrollo de proyectos. Y en ese sentido es un paraguas muy amplio, pero que tiene un aspecto, al menos un cuarto muy relevante de derechos humanos. Por otro lado también están los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en este sentido la Organización Mundial de la Salud señala que el disponer de agua salubre y de saneamiento higiénico es una condición previa para cumplir muchos de los objetivos del desarrollo del milenio, específicamente la lucha contra la pobreza y el hambre, que es el objetivo 1, la enseñanza primaria, el objetivo 2, la igualdad de género y la autonomía de la mujer, que es el objetivo 3, la reducción de la mortalidad infantil, objetivo 4, la salud materna, objetivo 5, la lucha contra el VIH o SIDA y el paludismo, objetivo 6, la sostenibilidad del medio ambiente, objetivo 7, y el establecimiento de alianzas mundiales, objetivo 8. Por tanto, cada uno de estos objetivos de desarrollo del milenio requieren como condición previa el tener derecho a un agua salubre y a un saneamiento higiénico. Yo tendría que agregar circunstancialmente que a propósito del COVID-19, de esta pandemia que estamos sufriendo, uno de los requisitos básicos es un lavado constante de agua y un lavado constante de manos. Y evidentemente para tener o para poder realizar un lavado constante de manos es que debemos tener acceso a agua. Y por tanto es clave para la lucha por la salud y la vida de las personas tener este acceso. Quisiera decir también, ahora entrando un poco al ordenamiento nacional chileno, que la Constitución del año 80, que estaría como en la cúspide del ordenamiento jurídico, abre paso mediante lo que se denomina la norma de reenvío, el artículo 5º, inciso segundo, da espacio a que los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile sean un límite a la soberanía. Esto significa que los tratados de derechos humanos van a ser considerados parte del ordenamiento constitucional chileno. Pero la pregunta que nos debiéramos hacer es, ¿qué ocurre cuando el texto de la Constitución señala una cosa y el Tratado de Derechos Humanos señala algo que es contradictorio? Hablábamos de la jerarquía entre los tratados y entonces del debate que hay en torno al lugar que ocupan los tratados de derechos humanos y a las obligaciones que tiene el Estado en esta materia. La actual Constitución, la Constitución de 1980, tiene un tratamiento del agua que ha sido bastante discutido. ¿Por qué?
porque existen dos disposiciones dentro de la Constitución que hablan del agua, y una yo diría que indirectamente también la trata. Por un lado está el artículo 19, que es donde está el catálogo de derechos fundamentales, y en ese artículo 19, en el numeral 23, se habla de la libertad para adquirir el dominio de todos los bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, y en ese caso, por ejemplo, se encontraría la alta mar, si quisiéramos hablar de el agua de mar como una nueva fuente de agua, con una serie de problemas jurídicos que seguramente no es del caso tratar ahora en detalle. Y por otro lado, los bienes que deban pertenecer a la nación toda y que la ley lo declare así. En ese sentido, cuando hablamos de bienes que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declara así, debiéramos señalar que justamente el agua es un bien nacional de uso público y lo señala así el artículo 5 del Código de Aguas y también lo señala el Código Civil. O sea, el agua es un bien nacional de uso público. Y entonces deberíamos preguntarnos qué significa que el agua sea un bien nacional de uso público, qué limitaciones impone para el uso del agua o para la entrega de derechos reales de aprovechamiento de agua. Y ahí claramente es de alguna manera contradictorio con lo que señala la propia Constitución en el artículo 19, que es el catálogo de derechos fundamentales en el numeral 24, cuando señala que los derechos que los particulares tienen sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Entonces, cuando la Constitución actual, la Constitución de 1980, indica que los derechos reales o los derechos que se entregan a los particulares sobre las aguas le entregan la propiedad, es realmente debatible que ese sea el mejor derecho o el derecho que mejor protege a la propiedad, digamos, la propiedad sea el derecho que mejor protege al agua si la utilizamos desde esta perspectiva de bien nacional de uso público. Ha habido todo un debate respecto del interés general que subyace a la condición de bienes nacionales de uso público. Si hablamos del dominio público sobre las aguas o de la función pública que tienen las aguas, tendríamos que realmente comenzar a debatir una serie de temas. Por ejemplo, cuando se habló a partir de la dictación de una ley el año 2009, la ley 20.411, que señaló que respecto de algunas zonas de nuestro país no se podían dar nuevos derechos reales de aprovechamiento, sino que estos solamente podían estar restringidos a pequeños agricultores, a agricultores de subsistencia o a pueblos originarios, y fruto de esa ley que restringía solo a algunos usuarios, un poco en la perspectiva del derecho humano al agua, hubo varios casos o varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante el Tribunal Constitucional, particularmente una que se falló el año 2013, que es el rol 2512-2013, en que el Tribunal Constitucional indica que es correcto que el Estado ejerza una función, una autoridad y limite el acceso a derechos reales de aprovechamiento para algunos usuarios y lo autorice para otros. Ese sería un caso en que hablamos del dominio público de las aguas. O sea, la pregunta sería, ¿qué puede hacer el Estado cuando no se ha respetado o no se respetan los límites de los intereses públicos? ¿Qué potestad, qué poder tiene el Estado para decir que no a algunos usuarios y que sí a otros? Lo que señala el Código de Aguas, el Código de Aguas crea un derecho real administrativo, pero lamentablemente el Código de Agua no reconoce usos jerarquizados. ¿Qué significa esto? Que si yo pido un derecho real de aprovechamiento y no indico para qué lo voy a utilizar, se me va a otorgar si es que hay disponibilidad de agua y se me va a otorgar como un uso específico a perpetuidad. Y parte del problema es que se permiten cambios de uso sin restricción. Por tanto, puede ser que yo lo haya originalmente solicitado, por ejemplo, diciendo que lo requería para consumo humano, pero finalmente, cuando
cuando lo utilizo, por ejemplo, viene un minero o viene un agricultor a gran escala y me ofrece pagar, y yo vendo ese derecho real de aprovechamiento por las leyes del mercado, y entonces algo que fue originalmente otorgado para consumo humano finalmente termina siendo usado para usos industriales. Otro de los problemas es que se otorga facultades de dominio, pero también se permite lucrar. Esto significa que hay personas que han solicitado derechos reales de aprovechamiento, pero no para darles un uso determinado, sino que simplemente para que formen parte de su patrimonio. Y eso significa que después de un tiempo, cuando se transforma en un bien escaso, lo venden y con ello lucran, o sea, obtienen una ganancia. Y eso claramente está alejado de esta noción del agua como un bien indispensable, como un derecho humano. Se obtiene originalmente de manera gratuita y, y parte del problema es que se transa en el mercado y por tanto las condiciones de escasez hacen evidentemente que el precio suba. Y por otro lado, y finalmente, no se sanciona el no uso, sino que la única modificación que ha habido es una ley que el año 2005 incorporó una patente por el pago, digamos que se debe pagar una patente por el no uso. Bien, con respecto a los usos del agua en Chile, uno podría preguntarse cuánto es el agua que se requiere para consumo humano. Si vemos que tenemos algunos problemas en cómo la Constitución reconoce los derechos y le entrega esta propiedad y no hace distinciones, y entonces, al menos los datos que tenemos, es que aproximadamente el consumo humano es alrededor del 4% del consumo de agua. Por tanto, si lo pensamos realmente en un universo de un 100%, el 4% no es tanto, no debiera ser, digamos, imposible de lograr. Y por eso quisiera señalar que existen algunos desafíos para implementar este derecho humano al agua y al saneamiento. Por una parte, existen costos y cargos directos e indirectos que están asociados al abastecimiento de agua y que deben ser asequibles. Cuando hablamos de asequible es que sea posible pagarlo. E incluso más, hay una obligación de que los primeros litros, entre 50 y 100 litros por persona por día, debieran ser de acceso universal gratuito. En segundo término, los estados partes, los estados que tienen estas obligaciones internacionales, tienen la obligación de facilitar el agua y garantizar el suministro necesario a quienes no disponen, por tanto, de los medios económicos suficientes. Y también existen ciertos grupos vulnerables que deben ser protegidos y que debe asegurarse el acceso al agua. Por ejemplo, respecto a los pueblos originarios, debe permitirse que ellos, desde su mirada respecto del agua, planifiquen, ejerzan y controlen el acceso al agua. Respecto de la pregunta si esto es posible o esto es real en algún país, hay numerosos estados en el mundo que ya han reconocido específicamente el derecho humano al agua. Así tenemos, por ejemplo, que la Constitución de Ecuador del año 2008 señala en una serie de artículos, en los artículos 411, 412, que el Estado es el protagonista de la gestión del agua. Pero además hay una serie de acuerdos ministeriales, los números 1522 y 1523 del año 2017, que aprueban específicamente una fórmula de cálculo para obtener una tarifa referencial del agua cruda. Y en ella se señala que en el acuerdo ministerial 1523 del año 2017, se señala que la cantidad mínima vital de agua es de 200 litros por habitante al día de agua cruda. ¿Por qué se señala esta cantidad superior a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que era de 50 a 100? Porque ellos han considerado que pueden ocurrir pérdidas. Sabíamos que las pérdidas máximas, de acuerdo a los parámetros, era del 20%, pero en algunos casos es superior al 20%. Por tanto, ellos calculan en 200 litros por habitante al día la cantidad mínima vital de agua. E incluso más, hacen una especie de división de esos 200 litros en que se señala que para aseo corporal van a ser 80 litros, para el inodoro, o sea, para saneamiento 24, para el lavado de ropa 30, para la cocina 12, entre otros cálculos.
Por tanto, cada una de las distintas acciones en que las personas humanas requerimos agua también está considerada en lo que se ha denominado una cantidad mínima vital. Eso no existe en nuestra Constitución y evidentemente es uno de los desafíos de este nuevo proceso constituyente. Como lo hemos señalado, que nuestra actual constitución solo contiene una norma indirecta respecto a los bienes nacionales de uso público y no señala nada de un mínimo vital ni de una cantidad de agua que sea entregada gratuitamente, muy por el contrario, establece un derecho de propiedad respecto de los usuarios de agua. Y entonces los desafíos para el derecho humano al agua potable y al saneamiento es, por un lado, la armonización del derecho internacional de los derechos humanos, de todas estas normas que hemos dado a conocer, la observación general, la declaración. Existen numerosos otros tratados que hablan del derecho humano al agua y que yo no he referido para no llenar de normas, digamos, pero que debieran ser consideradas. Está la Convención de los Derechos del Niño, que habla de la obligación del agua. Está la Convención que pone término a toda forma de violencia contra las mujeres, que también habla de la necesidad de agua. Hay otros tratados en materia de derecho económico, sociales y culturales que hablan del agua. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a pueblos tribales y pueblos originarios, también habla del agua como aguas ancestrales, como la importancia que tiene el agua como un bien cultural. Por tanto, hay una obligación de armonizar, o sea, de que nuestras normas internas de alguna manera respeten esos compromisos internacionales. Por otra parte, en el diseño de la nueva Constitución deberemos repensar cómo entregar ese mínimo vital de agua. Y evidentemente no va a ser la propiedad el derecho que vamos a tener que escribir y menos la propiedad individual privada. Van a tener que ser derechos que dicen relación con el ámbito público de las aguas. Lo más probable también es que para cumplir con eso vamos a tener que reconocer uso jerarquizado. En primer término tendrá que estar el derecho humano al agua, el derecho humano al agua potable y al saneamiento. En segundo término seguramente estará la agricultura de subsistencia. En tercer término vendrán los usos industriales y ahí habrá que hacer una distinción, o la agricultura a gran escala, etcétera, etcétera. Evidentemente también vamos a tener que asumir estos estándares internacionales como la seguridad hídrica o los objetivos de desarrollo del milenio. Pero ya no basta con señalarlos en términos generales y muy abstractos, sino que vamos a tener que trabajar para que se transformen en formas concretas de lograr esos objetivos. Vamos a tener claramente que trabajar en nuevas fuentes de agua. Por ejemplo, una nueva fuente de agua sería el agua desalinizada y la desalinización como proceso. Y en ese sentido, el hecho que el Código de Agua hable solo de las aguas continentales y existan otras normas que hablen del agua de mar no ayuda a hacer un tratamiento conjunto del agua desalinizada como una manera de responder a la escasez y para cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento. Y evidentemente también es un llamado final para que el trabajo académico, el trabajo científico que hacen centros como el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería sea considerado, sea relevante en el debate público, y entonces las publicaciones científicas que hacemos como académicos tengan también un correlato en la toma de decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Agradezco mucho al CRIAM la oportunidad de realizar esta charla y de dar a conocer un tema tan relevante en la que espero sea considerado como parte del debate de una nueva constitución para Chile en este proceso constituyente que sin duda alguna pone grandes desafíos para el mundo actual, pero también para las generaciones futuras. Muchas gracias.